Fabio, gracias por este ratito. Luis, gracias por venir. Gracias por ir. Empezó el recuento de votos. En la provincia están contando los votos de La Matanza. Creo que el lunes va a estar el dato, Nacho. El lunes. No antes. Y parece un disociado, digamos, el conurbano del resto de la provincia. Inclusive el conurbano de la propia ciudad de Buenos Aires. Ideológicamente, en términos de idiosincrasia, vivencias. Ahora es todo un área metropolitana que no tiene el abordaje conjunto que debería tener, ¿o me equivoco? No parece disociado, está disociado en términos territoriales, porque la dinámica que constituyó el área metropolitana es una dinámica que tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? O sea, primero como Buenos Aires, como centro de servicio de un hinterland, se dice técnicamente, un área ampliada, que era la economía pampeana, que se incluía en la economía mundial, y acá estaban las compañías de seguros, las terminales ferroviarias, los depósitos, los servicios, los bancos, etc. Y era una ciudad próspera que atendía a esa economía que se integraba a la economía mundial de manera exitosa. Y luego el proceso de sustitución de importaciones, la industrialización benefició al área, benefició porque había infraestructuras preexistentes que permitían el desarrollo industrial, y acentuó una tendencia que ya venía en la Argentina, la tendencia de las migraciones de áreas expulsoras que están bien identificadas, en el caso de Argentina son el NEA y el NOA, digamos, en el AMBA hay poca gente de Cuyo y casi nada de la Patagonia, es NEA, NOA y países limítrofes, y se fue constituyendo un mercado y una ciudad que nos trajo un conjunto de buenas y de malas noticias, de cosas hermosas, como toda vida urbana, digamos, en términos de densidad asociativa, de movimientos sociales, de respuestas políticas, y cuestiones idiosincráticas, el tango, el fútbol, esta vida urbana que hemos sabido construir, tan interesante, con migrantes de afuera, de países cercanos, etc. Pero también con una realidad que es distinta a la realidad del resto del país, donde la diferencia, pensemos que la segunda ciudad de la Argentina por fuera del AMBA, que es Rosario, es una ciudad 10 veces, o sea, no es un poquito más chica, es 10 veces más chica. Es una ciudad de 1,5 millones de habitantes contra los 15 millones que conviven entre capital y el conurbano. Hablemos de números. Vos señalaste, es 1/3 de la población argentina en un lugar reducido. O sea, uno dice, ¿cómo se soluciona ese dilema? Vos le asignarías, generarías un alcalde de todo ese lugar, generarías una figura política que tenga responsabilidad sobre el tercio de la población argentina, ¿no sería una rivalidad con la presidencia? Y acá podemos pensar, si comparás con otros lugares, San Pablo es 11% de la población brasilera, Ciudad de México 15%, Berlín 5%, París cerca del 10%, pero nadie en país, digamos, tiene la relación de 33% concentrado en un único lugar. O sea, este es realmente un dilema nacional. Con tu mirada arquitectónica de la vida, siendo el decano de la Facultad de Arquitectura, por eso lo digo. Y diseño. Y diseño, Sí. vale la pena decir. Entre la arquitectura y el diseño, digamos. Además estamos un poco retrasados, ¿o no? Y hemos incluso, en términos de infraestructura, quiero decir, y hemos incluso construido en lugares donde no se podía, y entonces tenemos lo que tenemos en el conurbano, debajo de la cota 5, zonas inundables, etc. ¿Es válido eso? ¿No hubo una planificación? Con Fabio comentábamos hace un tiempito el proyecto de Argirópolis, que era de Sarmiento, de una ciudad que él imaginaba en la isla Martín García, y decía, porque uno de nuestros vicios es estirarlo todo, o sea, es usar, como tenemos el terreno, digamos, llano, es extender las ciudades. Y la realidad es que la expresión física es esto, la extensión indefinida de siempre es un barrio más, un barrio cerrado más, una extensión más que produce una ciudad en movimiento, esto que en la centralidad vivan 6 millones y duerman 3, o sea, estas 3 millones de personas yendo y viniendo, que es producto de esta extensión a veces indefinida de la ciudad, ¿no? Entonces, es uno de nuestros temas. Pero esto es hoy. Este no es un tema pueblerino, no es un tema nuestro. El problema de la gobernanza metropolitana es un problema global. O sea, el problema lo tiene México, lo tiene San Pablo, lo tiene Shanghái, lo tiene El Cairo, lo tiene Estambul, etc. El mundo va rumbo a tener ciudades en los próximos 20 años de 50 millones de habitantes. Una situación no conocida en la historia de la humanidad. Y nosotros, el Homo sapiens, digamos, nuestra especie, nos creemos mucho, pero somos bastante torpes para enfrentar un problema por primera vez. En general encontramos la vuelta en la segunda o la tercera vez. Gobernar ciudades de 40 o 50 millones de habitantes, donde no un número marginal, sino el 3 o el 4% de la población no hable la lengua generalista, donde haya disrupción normativa, o sea, donde haya gente que considera que está bien una cosa que la mayoría considera que está mal, como las ablaciones por cuestiones religiosas, generacionales, etcétera, etcétera. Bueno, entre el 2001 y hoy, en este siglo, hubo 700 grandes revueltas urbanas en el mundo. 700. Y todo el mundo piensa en el tercer mundo, pero en Londres, en el 2011, hubo 3 días de todos los comercios cerrados, con 60.000 comercios vandalizados. París 2003. Claro. Bueno, no hablemos de la primavera árabe, El Cairo, Túnez, etcétera, Estambul.
Y las de América Latina, en Santiago de Chile por el transporte, cuando asumió Bachelet, en Buenos Aires por la crisis política, bueno, en Madrid y Barcelona por la crisis en el 2008-2009, que se ocuparon las plazas, en Wall Street se ocuparon las... O sea, la gobernanza metropolitana es un problema, es el gran problema de la ciencia política del siglo XXI emergente. Ahí está toda la agenda ambiental, toda la agenda de la convivencialidad, la capacidad del Estado o no de poder tener imperium sobre... O sea, imperium, digo, que el Estado se propone algo y que eso se produzca en el territorio, y para eso va a haber que tener una mirada compleja de lo territorial, lo social, lo normativo, lo arquitectónico. Y salir del atajo permanente de la coyuntura y el aquí y ahora, ¿no? Sí, no en vano, Fabio, como abogado, es director de la maestría en ciudades de la Universidad de Buenos Aires. El rector Barbieri plantea macrociudades como uno de los temas estratégicos de la universidad, y esto de mezclar saberes en torno a los temas, lo proyectual, el diseño puede ser muy importante, pero a veces, y también diría que Buenos Aires tiene también las soluciones, porque la idea, quizás un mensaje para la gente, Paulino, hay que valorar el vivir de alguna manera juntos, vivir concentrados, usar el transporte público, situaciones que, el efecto contrario del viejo Fordismo, que era un auto y un lote en el suburbio, tensan permanentemente y es lo que genera a veces las fricciones. Hay que darse un nuevo código de planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está perimido? Definitivamente, Sí. porque el que tenemos es de la dictadura en 1977 y yo creo que era un código que regulaba más el espacio privado, y se está planteando un código que como facultad estamos acompañando, se llama un código nuevo de planeamiento, que se llama morfológico, porque define la forma de la ciudad para que el vecino sepa qué se puede hacer y que no se sorprenda que un día aparece un hongo que no pensaba que iba a estar en ese lugar, un edificio en altura imprevisto. Y yo creo que esto que se está trabajando hoy con el gobierno de la ciudad y muchos actores de la sociedad es un elemento bien importante. Y ¿sabes? La diferencia principal es que se mira desde el espacio público, desde la calidad del espacio público. Déjenme hacer un último momento porque entiendo, Nacho, que, perdón por la interrupción, pero entiendo que hay una noticia definitivamente más que relevante. Sí, tremenda. En el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ahí en calle 2, entre 51 y 53 en La Plata, hubo un ataque que generó la explosión cerca de estos automóviles que están dentro del organismo que dirige Cristian Ritondo. Habrían encontrado 2 bidones de nafta con 5 litros cada uno, de 5 litros cada uno. O sea, estamos hablando de un atentado en la sede del Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo en La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió 2015, ya el ministerio estaba prácticamente vacío, había muy poca gente, afortunadamente no hay heridos. Ocurrió esto, hay imágenes también, no solamente estas fotos, estamos procesando un video que me han pasado fuentes de la investigación. Esto ya está siendo investigado por la UFI. Déjame... es impactante porque estamos hablando de que atentan contra el ministerio que debe velar por la seguridad. La UFI 1. A cargo de Ana Medina. Ana Medina es la fiscal. Es la fiscal y el juzgado de garantías número 4. Esta no es la primera vez que han intentado hacer algo en el Ministerio Ritondo. Recordemos que el año pasado habían encontrado un arsenal debajo del despacho de Ritondo, ¿no? Debajo del despacho, que no es un dato menor en medio de la pelea con los comisarios, por las declaraciones juradas, en medio de los recambios y en medio de los exonerados de la propia policía bonaerense. Gran título, Nacho, seguimos de cerca, sos prioridad en cuanto tengas novedades. Volvemos aquí. Un nuevo código de planeamiento hay que darse en la ciudad. Sí o sí. Aparte, yo creo que, entre otras cosas, cuando uno discute un nuevo código, un nuevo marco, es la oportunidad profesional, digamos, de acercarle a la población en el debate, en el espacio legislativo y también en los espacios participativos, algunas perspectivas que a veces son contraintuitivas, que va contra lo que uno imagina que es lo que debería ser, pero que explicadas, la población puede entender por qué se sostienen los argumentos que uno cree sostener como mejor. Lo que dijo recién Luis es la idea del auto individual y el lote en la periferia. Es imposible ya en la ciudad de Buenos Aires porque sería que la gente viaje 3 horas para ir a trabajar de ida y vuelta. 60 kilómetros, vivir a 70. Bueno, en Los Ángeles el promedio de la gente vive en un promedio a 60 kilómetros. O sea que hay gente que va a trabajar de 90, 80, el promedio es 60. En Los Ángeles. En Los Ángeles, que es una ciudad que morfológicamente es del tercer mundo, por más que esté en Estados Unidos, ¿no? Una ciudad que vive en colapso, etc. Bueno, en el caso de San Pablo,
En San Pablo la gente lo mira como una cuestión turística, que está el tema de los helicópteros, mira para arriba y dice, uy, San Pablo es la ciudad con más helicópteros del mundo. Claro, el traslado que en Buenos Aires sale 50 pesos en taxi, ahí sale 5.000 pesos en helicóptero. Esos costos los pagan los paulistas después, porque el señor que es CEO y precisaba trasladarse no puede ir por abajo porque tardaría 3 horas. Entonces, la densidad, espacio público de calidad en una vida densa, digamos, una vida asociada, etcétera, conviene en un montón de sentidos. Pero hay que explicarlo. No es que nosotros automáticamente decimos conviene, los profesionales, y la gente tiene por qué entenderlo. Ahora, esta explicación es, si nosotros tenemos una vida densa de calidad, con espacio público de calidad, los traslados cotidianos se hacen más cortos, aumenta, los ricos y los pobres viven mezclados, la ciudad no se segrega, los costos ambientales son menores, los costos de mantenimiento, las ciudades hay que mantenerlas. Hay servicios de recolección de basura, tendido de redes, etc. Nosotros hablamos como si estuviera universalizado en el AMBA el agua y la cloaca. Entonces tenemos gente viviendo a 3 horas sin agua y sin cloaca. Sí, no 3 horas, a media hora o una hora. Entonces, ahí hay y todo eso, el que está dentro incluido, dice, bueno, a mí no me importa nada, yo quiero la casita. Está afuera, lo requiere. Y entonces nosotros precisamos construir una ciudad sostenible, una ciudad solidaria, una ciudad funcional. Y eso pone en discusión toda la agenda urbana, desde el acceso al inmueble, la calidad de vida en el traslado, la calidad de los espacios públicos, etc. Y esos costos son impuestos. Y nosotros con un sistema impositivo regresivo decimos, no importa que la ciudad se expanda, no, bueno, pero lo paga alguien. Sí, claro. Te miraba y decía, ¿cuánto es del total de una obra el costo de la arquitectura, del diseño, del proyecto? 3%. ¿Cuánto? 3%, más o menos. El diseño, 3%. Todo agregado de valor. O sea que los arquitectos, usted forma arquitectos. Sí. En realidad no lo forma solo para el 3%, solo para el diseño. Mira, a veces la escuela parece que los formara para el diseño, pero la realidad demuestra que estamos en todos los ámbitos que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver a veces con la gestión pública, con otras cosas, porque si no nos circunscribiríamos solamente a estar todos pujando o pugnando por parte de ese 3%, ¿no? Sí, porque además el diseño es una la partecita, construcción, insisto, exactamente. La cadena es una enorme, integralidad descomunal. Exactamente. Y este es el gran hallazgo hoy, darnos cuenta que cuando mi facultad era de arquitectura y hoy tiene 7 carreras de diseño, es capturar lugares de la producción, de la sociedad, donde los jóvenes se puedan insertar y, digamos, ser activos en la vida económica de la sociedad. Una sola cosa, Fabio. En la Universidad de Buenos Aires, ¿la mayor cantidad de estudiantes están en qué facultad? Hoy en medicina. Medicina. Sí. Segundo. Diseño, entiendo que es económicas y nosotros somos la 3ª facultad más grande. Abogados, ¿no? Creo que es la 4ª. Muy curioso. Pensé que era Paulino. Bueno, hay un cierto superávit. O sea, Pero Sí, basta, el problema del área abogado. metropolitana, en definitiva, es un problema de diseño territorial y de diseño de políticas públicas. Bueno, vos ¿te acordás aquella vez que Duhalde quiso poner la limitación horaria a las 3 de la mañana y que el problema era que los chicos a las 3 salían y venían a la Ciudad de Buenos Aires porque era incompatible una normativa de esa naturaleza en el área metropolitana? Y no, bueno, esto pasa en todas las áreas metropolitanas. Diseñar política pública en un área metropolitana es acordar, es pensar... O sea, tener la SEAMSE como modelo tripartito, tener, qué sé yo, Acumar como modelo tripartito, tener un sistema de transporte y una autoridad de aplicación tripartita, etcétera, es indispensable, pero para todos. Perdón, ¿de qué serviría que mañana Pilar tenga una normativa local hiper restrictiva hacia los barrios cerrados y Escobar o Luján no la tengan, digamos, ¿no? Y todos irían allá y Bueno, entonces, claro, lo que quiero decir... Lo metropolitano se impone por su fuerza. Y lo del diseño, lo tomo es profeso, pero el diseño pues significa que la solución no es un automatismo. Implica como en cualquier diseño, cuando uno va al arquitecto, y el arquitecto dice, ¿cómo vivís vos? ¿Cuántos pibes tenés? ¿Qué sé yo? Y entonces él empieza a pensar soluciones en función de datos que vos le provees. Diseñar es eso. Hay una cantidad de insumos que son los datos de la realidad y trata de acomodarlo por una solución que es de un momento, para una circunstancia, precisamos diseñar. Está muy bien que lo explique el abogado, ¿no? Es curioso, pero lo hizo. Sí. Fabio, Luis, gracias. Podría tener una noticia. Sí, claro. Hoy estamos lanzando con el gobierno de la ciudad una convocatoria internacional, mi facultad y el gobierno de la ciudad, para que lo que es la autopista que pasa sobre la Villa 31 se convierta en parque. La ribereña, la del sur. La Ilia. La Ilia. La que entra el 9 de julio. O sea, hoy abrimos la convocatoria internacional para proyectos para que esa autopista se convierta en parque público. ¿Y pueden participar? Diseñadores del paisaje o arquitectos de todos los lugares del mundo. Bien, y vale. el proyecto final lo va a elegir los vecinos de Buenos Aires. Gracias, Luis. Ahora sí, Por favor. éxitos. Muy amable. Gracias, Fabián. Gracias. Hasta la próxima.